Este mensaje fue predicado el día 12 de noviembre del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula Mirando al principio, parte 4. Es bueno estar en la casa del Señor una vez más. Y conforme vemos que las cosas se están desarrollando, es bueno poner nuestra atención en cosas espirituales. Y simplemente si nos ponemos a ver esta situación desde un punto de vista lógico, yo creo realmente que cuando Dios desciende, si podemos usar esa expresión, y cuando la voluntad de Dios comienza a desarrollarse de cierta manera, las cosas de este mundo no nos van a distraer, así como lo hacen ahora. Y hay una escritura para esto. Mm, yo no la recuerdo en estos momentos, pero sí lo voy a repetir. Cuando la voluntad de Dios se desarrolla, entre más y más podemos ver que el fin se acerca. Las cosas de este mundo no van a estar tan apegadas a nosotros. O mejor dicho, nosotros no vamos a estar tan apegados a las cosas del mundo, así como lo estamos ahora. Y eso está bien. Pero bueno, comenzamos con un tema que lo titulamos Mirando al principio. Y vamos a continuar con ese tema. La adoración es algo muy hermoso. La adoración es una parte muy importante de nuestro caminar con Dios. Muchas veces, muchos de nosotros hemos venido a un servicio donde nos sentíamos bastante decaídos y entonamos un par de alabanzas y luego el Espíritu de Dios viene y nos refresca. Y usted comienza a adorar y Dios entra en esa adoración. Entonces la adoración es algo importante en nuestro caminar con Dios. En el pasado yo he dicho que la adoración es doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Porque si nos ponemos a ver a ese mundo carismático o denominacional, hay muchos que están adorando a Dios. Eso es lo que le llaman adoración. Eh, y se presenta con muchas diferentes manifestaciones. Pero cuando usted comienza a presentarles la voluntad de Dios,
Ellos no tienen ningún interés en eso. Entonces, la verdadera adoración es el doblegar su voluntad a la palabra de Dios. Esa palabra que ha venido para su tiempo. Y yo creo que no puedo parar de decir esto suficientes veces. Ya sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, sabemos quién ha sido Él en el pasado y qué cosas Él está haciendo y diciendo el día de hoy. Y Jesús dijo eso, Él dijo, si tú guardas mis mandamientos, entonces ustedes serán mis discípulos. Y estamos hablando de esos mandamientos que están al día. Temprano el día de hoy yo estaba pensando acerca de David. Y no tenemos que ir para allá, pero yo sí lo miré temprano. Y creo que la Biblia durante este periodo de tiempo menciona que David era una persona joven. Creo que él estaba en esos años de la adolescencia, entre 18 y 19 años. La verdad no estoy seguro. Pero él sale allí cuando Israel se encontró con esos filisteos. Y ahí estaba Israel. Ellos estaban asustados, tenían miedo de este gigante llamado Goliat. Y esto lo encuentra usted allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y la Biblia nos describe cómo Goliat salía todos los días. Y él se paraba y maldecía a Israel y maldecía al Dios de Israel. Y había un gran temor y una anticipación muy grande en el ejército de Israel. Y David le estaba llevando ciertas cosas a sus hermanos. Podemos verlo en el versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Podemos ver esa imagen ahí, esa situación. Imagínese usted a David, él era bastante joven. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y creo que este hombre hizo eso, la Biblia parece que nos dice que fue por 40 días. Él continuó haciendo eso.
Pero lo que a mí me llamó la atención es cómo nos describe la Biblia. Dice que el Espíritu de Dios tomó eso como una oportunidad. Mire lo que dice al final, dice, y las oyó David. Con esas palabras que Goliat, algo que él dijo, y yo no puedo saber exactamente qué tipo de emoción tuvo David, qué fue lo que él sintió. Pero David sabía que esas palabras no iban a permanecer. Dice, y las oyó David. Y bueno, quizás podamos ir para... En realidad yo no quería am, meterme mucho en esto, pero ya todos sabemos la historia de lo que pasó con David y Goliat. Y en lo que yo me enfoco es acerca de la novia de Jesucristo. El día de hoy, ella ha escuchado cosas. Hemos escuchado lo positivo y lo negativo. Y así como David, cuando él se encontró con Goliat, al escuchar él esas palabras de Goliat, hubo algo dentro de David que se despertó, se levantó. Y él pensó, como maté a ese oso y a ese león, de la misma manera yo me voy a encargar de este hombre. Ahora, en lo que yo me pongo a pensar es en ese año 2005. Fue el año en que el hermano Jackson fue quitado de la escena repentinamente. Y comenzamos a escuchar algunas cosas de repente. Eh, yo estaba empezando a disfrutar de esa revelación que el Señor le estaba dando al hermano Fred. Yo estaba disfrutando eso y me di cuenta que encajaba perfectamente en las escrituras. Yo me di cuenta que encajaba en el plan de Dios. Pero también comencé a escuchar lo que decían algunas personas. Ese hermano de Canadá está equivocado. ¿Y cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? Hubo algo dentro de mí que dijo, eso que ellos están diciendo no puede continuar. Y sabemos que la palabra de Dios desde ese tiempo hasta hoy se ha avanzado, se ha movido. Bueno, vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Yo recuerdo esto y creo que todos lo podemos recordar en ese año 2005. Cuando empezamos a escuchar diferentes cosas que empezaron a salir de esa iglesia del hermano Jackson.
después de que él falleció. Y nos estábamos mirando los unos a los otros y decíamos, "¿Ah, ¿escuchaste lo mismo que acabo de escuchar yo?" ¿Cuántos entienden que el escuchar algo, así como David cuando él escuchó a Goliat, esas palabras que estaban relacionadas con la voluntad de Dios, usted y yo en ese año 2005, nosotros escuchamos diferentes cosas relacionadas con la voluntad de Dios? Ahora, su revelación va a permanecer parada. Si usted tiene una verdadera revelación de parte de Dios, eso va a permanecer. Y quizás el Goliat de este día trate de intimidarlo o asustarlo. Quizás ese Goliat sea el movimiento anterior. Y el punto al que quiero llegar es que Dios no nos deja con dudas. Así como David. Así como David le dijo, él no tenía duda alguna, él fue y le dijo a Goliat, el día de hoy tú vas a caer. Y de la misma manera podemos estar confiados en la palabra de Dios y en su voluntad para este día. Discúlpeme, mis palabras me faltan, pero lo que quiero decir es que podemos tener la misma confianza que tuvo David. Entonces, Lucas capítulo 1. Ya hemos visto anteriormente, pero vamos a verlo una vez más. Entonces, Lucas 1, capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, dice en inglés. Este es Lucas quien está diciendo esto. Me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencias todas las cosas desde su origen. En inglés dice después de haber recibido un perfecto entendimiento, dice en inglés. Perfecto entendimiento de todas las cosas desde su origen. ¿Y acaso eso significa que Lucas lo entendía todo? ¿Que él no necesitaba aprender nada más? No, eso significa que la misma confianza que tenía David, Lucas también la tenía al escribir estas palabras. Cuando Lucas vio el plan y la voluntad de Dios mientras Jesús se encontraba aquí en la tierra,
Vino cierta paz a su corazón y él, por ese motivo, él está grabando, escribiendo esas palabras aquí. Dice, me ha parecido también bien a mí después de haber recibido perfecto entendimiento de todas las cosas desde su origen. Si alguien dijese esto el día de hoy, quizás le preguntaríamos, bueno, ¿y quién te crees tú que eres? ¿Por qué dices eso? Pero hay un entendimiento muy simple de la voluntad de Dios, el cual todos nosotros podemos tener. Y podemos también hablar con la misma confianza que tenía Lucas al escribir estas palabras aquí. De ninguna manera Lucas está diciendo yo lo sé todo. Y no peco más. Y yo soy esta buena persona, soy una buena persona. Eso no es lo que él está diciendo aquí. Pero él entendió el plan y la voluntad de Dios de una manera muy simple. Y él dijo, bueno, yo voy a escribir acerca de esto. Eso es básicamente lo que él está diciendo. Versículo 4. Dice, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. En inglés dice, para que conozcas con certeza todas las cosas en las cuales has sido instruido. Eso nos muestra que a las personas a quien él escribió esta carta, ellas habían escuchado ciertas cosas. Entonces él nomás estaba escribiéndoles para confirmar las cosas que ellos ya habían escuchado. Ahora ya conocemos también la historia de Zacarías. Él va al templo para llevar a cabo sus tareas como él siempre las había realizado. Y es algo bastante impactante. Cómo Dios se mostró ahí a la manera del arcángel Gabriel. Ahora Zacarías en sí, él no estaba buscando eso. Él simplemente estaba llevando a cabo sus tareas diarias. Y eso me gusta a mí acerca del plan y de la voluntad de Dios. Si nosotros simplemente vivimos nuestras vidas y hacemos las cosas que son parte de nuestra vida diaria, Dios se va a dar a conocer a nosotros en medio de esas tareas. Y yo he encontrado pues la manera de relajarme en todo eso. Los primeros años de mi caminar cristiano no fueron muy buenos. Usted está aprendiendo conforme usted va avanzando. Pero desde el año 2005 hasta este día yo he recibido una paz en mi corazón, en mi alma que yo no tenía antes. Y no porque yo sea un mejor cristiano,
sino simplemente por la simpleza de la voluntad de Dios, la cual yo puedo ver aquí en la tierra, y cómo Dios la está llevando a cabo. Y yo soy capaz de ver cuál es mi rol o cuál es mi parte, mi papel que yo tengo dentro de la voluntad de Dios. ¿Ve? Es algo muy simple. Y eso me ha dado mucha confianza. Ahora, por otro lado, si la novia de Jesucristo va a ir a profetizarle a las naciones y va a cumplir la voluntad de Dios hasta el día final, entonces tenemos que ser un grupo de personas que conocemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios y podemos hablarla. En algún momento vamos a ser así. Y yo creo que eso se está desarrollando en nosotros. Y entre más veamos cosas manifestarse, como les dije antes, las cosas de este mundo simplemente van a empezar a desvanecerse. No van a tener ninguna atracción para nosotros. Y bueno, continuemos en el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Me gusta la manera en que lo habló el hermano Fred acerca de ese ángel. ¿Por qué el Espíritu de Dios se tomaría tiempo para escribir algo así? Para asegurarse que quedara ahí en la Biblia, así como está escrito. Esta semana pasada yo me impresioné mucho cómo es que Dios se toma el tiempo suficiente o el interés o lo que sea para asegurarse que ciertas cosas quedaron grabadas en la Biblia de una manera tan exacta. Dice en el día número 17 del segundo mes del año número 15, tal y tal hombre reinaba, y esto fue lo que sucedió. Nosotros podemos poner toda nuestra confianza absoluta en la palabra de Dios. Ve, eso es algo bastante impactante. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ve, ese fue un sentir natural. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora, si usted lee todo lo que aconteció después, la vida de Juan fue marcada.
Porque esas personas que habían escuchado acerca de él en esa área en general, ellos estaban observando su vida, la vida de Juan, porque cuando él apareció ahí en el desierto y él comenzó a bautizar, y las personas lo habían estado observando a él casi todas sus vidas, por causa de esa profecía que fue dada acerca de él. Y ahora se estaba cumpliendo. Él estaba ahí bautizando a personas. Él estaba cumpliendo su porción. Esa porción que estaba dentro del plan y de la voluntad de Dios. Y eso fue lo único que Dios le pidió a él. Sin importar qué tanto tiempo él pasó haciendo eso. Bueno, creemos que él tenía como 30 años de edad durante ese tiempo. Y se lo voy a repetir, aquellos que lo conocían a él, ellos tenían su mirada, lo estaban observando siempre. Ellos estaban observando la vida de Juan. Y cuando esto comenzó a cumplirse, entonces ellos fueron allá y se bautizaron. ¿Cuántos entienden? Todo esto está conectado con las profecías y con esas cosas que ese ángel le había dicho a Zacarías. Y habrá muchos de los hijos de Israel que se convertirán al Señor Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones, de los padres a los hijos. Y ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si yo pues me adelanto en el tiempo y traigo esto a nuestro día, cuando Dios vino a introducir ese espíritu de Elías, lo hizo sobre ese séptimo mensajero de la iglesia. Por causa de ese movimiento de sanidad que hubo, y porque el hermano Branham recibió eso de tal manera que ningún otro ministro lo tenía en ese día. Y eso se puede basar en los testimonios de las personas que observaron todo eso. Hubo personas que estaban vigilando qué tipo de vida él tenía. Porque después él iba a comenzar a decir ciertas cosas. Y así como la vida de Juan el Bautista, las personas estaban observando eh, qué estaba pasando con él después de esos 3 años y medio. Y ve, llegó un momento cuando él finalmente abrió sus labios y dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse y sean bautizados. Y luego las personas comenzaron a hacerle diferentes preguntas. Y ya sabemos de qué manera se cumplió ese ministerio. De la misma manera con el hermano Branham, cuando Dios vino y lo introdujo.
Esa ola de sanidades era algo bastante grande, grandioso. Eso fue por todo el mundo, eso fue bastante impactante. Pero eso fue solamente una introducción para él. En cierto momento, sí, él iba a llevar a cabo la obra del plan y la voluntad de Dios. Vamos a continuar leyendo aquí un poco más. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, ellos ya habían pasado los años para tener hijos. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga o se cumpla, pero cuanto no, oh perdón, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y otra vez se lo voy a decir, usted puede leer si quiere todo ese capítulo. Y todo lo relacionado con esas profecías y cómo la voluntad de Dios era parte de la vida de este hombre. Y otra vez se lo voy a repetir, todos aquellos que lo conocían a Juan, que estaban a su alrededor, ellos estaban observando qué tipo de vida él llevaba. Lo estaban observando. Ahora vayamos al versículo. No quiero tomar mucho tiempo. Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que me dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En aquellos tiempos era pues una afrenta el no poder tener hijos, porque las familias en aquellos días que tenían hijos era como un llamado más, un llamado más, o sí, superior. No sé de qué otra manera decirlo. El día de hoy, el tener una carrera o cierto eh, diploma o cierta certificación es considerado más importante que tener hijos. Ahora, yo no estoy criticando eso, pero en aquellos días el que una mujer pudiera tener hijos, eso era la voluntad de Dios para ella y esas mujeres lo sabían. Pero por eso Elizabeth habla estas palabras, porque así era como se sentía ella.
Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Imagínese una mujer bastante joven. ¿Qué impacto tan grande una situación así no tendría en ella? Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esta es una profecía para un tiempo en el futuro bastante largo. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. En ese momento María estaba viendo la situación desde un punto de vista natural. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué cosa tan maravillosa, ¿ve? Esto que le sucedió a ella. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si yo puedo decir esto, la novia de Jesucristo de este día, nosotros debemos tener la misma actitud. Que se haga conmigo conforme a tu palabra. Cualesquiera que sea tu voluntad que se está cumpliendo sobre la tierra. Señor, que eso se cumpla en mí. Muy bien. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. A mí me gusta esa expresión. Hubo algo dentro de ella que la estaba empujando, que le daba esa energía. Y se lo voy a repetir una vez más: la novia de Jesucristo para este día, conforme vemos cómo la voluntad de Dios se cumple más y más, nosotros vamos a empezar a movernos apresuradamente. Porque va a haber algo dentro de ese cuerpo de Cristo que lo va a empujar, lo va a mover. Sí, lo va a hacer.
Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Todas estas cosas que se están cumpliendo, el Espíritu de Dios se tomó el tiempo para permitir que todas estas palabras se quedaran grabadas aquí en la Biblia. Ahora, ya vimos cómo esto fue dicho y no estaban ellos tratando de hacerse un nombre para de enaltecerse. Simplemente estas cosas se hablaron entre la familia. Ellos querían, las dijeron para que la familia supiera todo esto. Y entonces cuando Juan el Bautista llegó a la escena, ve, porque todas esas personas habían estado observando su vida. Entonces ahí fue donde ellos recibieron su palabra. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y se lo voy a repetir una vez más, el Espíritu de Dios se tomó el tiempo necesario para asegurarse que estas palabras fueran grabadas en este libro de la Biblia. Y Dios no malgasta nada, hay un motivo por el cual estas palabras están aquí, por el cual Él está haciendo esto. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y aún el día de hoy ha habido varias cosas que se nos han dicho porque vinieron de parte del Señor en esta tercera vigilia. Y esa revelación que Dios ha traído a la tierra, va a haber un cierto cumplimiento de esas cosas. Esto no puede fallar. Cuando la palabra de Dios ha sido proclamada, no puede fallar. Y luego ella habla de una profecía. Ahora vayamos al versículo 53. Dice, a los hambrientos colmó de bienes. La novia está hambrienta. Y Dios nos ha llenado de bienes. Sí, Él lo ha hecho. Si Dios no hubiese hecho nada, si no hubiese una revelación sobre la tierra, eh, yo realmente no podría estar aquí hablando estas palabras con tanta confianza. Pero estoy totalmente confiado en lo que estoy diciendo.
Dice, a los hambrientos colmó de bienes. Esa es la novia de Jesucristo. Y luego dice, y a los ricos. Dice, envió vacíos. Esa es la parte negativa de este movimiento. Que no tienen nada que ofrecer relacionado con el plan y la voluntad de Dios. Ellos están vacíos. Ahora, yo no estoy diciendo esto con ningún tipo de crueldad. ¿Ve? Pero esto es lo que está pasando en la tierra. Ahí hay algo, una parte positiva y ahí está también la negativa. Porque esos que tienen hambre serán saciados. ¿Ve? Y no está hablando de aquellos que se creen que lo saben todo. O tampoco se van a convertir en alguien que tendrán un motivo egoísta. ¿Ve? Porque los que así hacen están vacíos. Esas personas se levantan y pelean en contra de la palabra de Dios cada vez que pueden. Yo me he dado cuenta que a veces cuando uno comienza a leer las escrituras, a veces en sí no hay un lugar donde parar. Es algo muy hermoso. Vamos a continuar en el versículo 67. Aquí está hablando de Zacarías, mire lo que dice. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. También ha habido una promesa de misericordia para la novia de Jesucristo de este día. La Biblia nos habla acerca de eso. Dice, salvación, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días.
Ahora, permítame definir qué es la santidad. La santidad no es algo que usted se pone y se quita. La santidad es el recibir una revelación de la palabra de Dios y de su voluntad. Y eso automáticamente lo separa a usted de ideas religiosas. Eso es la verdadera santidad. Y cómo eso se cumple en nuestras vidas, bueno, eso es diferente para cada uno de nosotros. Pero la santidad es tener una revelación de la voluntad de Dios y usted se separa y se aparta para ser parte de ello. Y tu niño, profeta del Altísimo, y tu niño, perdón, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y mire el versículo 79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y si podemos aplicar esto a nuestro día, podemos decir que nosotros estuvimos sentados en oscuridad denominacional. Y fue Dios quien vino e hizo brillar su luz sobre nuestro camino. Es una transacción muy simple, como usted mira la voluntad de Dios. Y si usted es honesto, entonces su vida tiene que estar motivada para caminar hacia esa dirección. Usted no puede ver cuál es la voluntad de Dios y decir, oh, bueno, en realidad no importa eso. Si usted ha nacido de nuevo, entonces usted va a caminar en la dirección hacia donde va la voluntad de Dios. Esa simplemente es una reacción natural. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Otra vez se lo voy a repetir, hubo personas que estuvieron observando cuál era la vida de Juan, porque ellos sabían que algo iba a ocurrir con él. Tengo muchas escrituras que escribí aquí, pero vayamos a una, se encuentra en Marcos, es el libro anterior, Marcos. No recuerdo en realidad por qué escribí esa escritura. Bueno, yo la escribí aquí por alguna razón, pero lo único que dice, porque quien quiera que haga la voluntad de Dios, este es Jesús hablando.
Este también es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y a lo que quiero llegar es que hay una voluntad de parte de Dios para este día, para esta hora. Y los hijos e hijas de Dios están manifestando eso. Tengo el capítulo 4, versículo 8. Sí, Marcos 4:8. También aquí habla de esa semilla que cayó en la tierra y dio fruto. Brotó y luego creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Entonces, cuando nosotros recibimos la voluntad de Dios y su plan para este día, dependiendo en qué categoría nosotros estemos, unos vamos a dar frutos de 30, otros de 60 o hasta de 100. Y los de 30 no van a contradecir a los de 100. Y los de 100 no van a contradecir a los de 60. Sino que todos ellos están en armonía dentro del plan y de la voluntad de Dios. Simplemente es que a algunos se les ha dado más entendimiento. Ahora, de la manera que yo veo eso, el hermano Jackson tuvo un llamado que fue para el mundo. El hermano Crothers, recibió un llamado que fue para esta asamblea local. Y ambos, buenos ministros, pero uno encajaba en una categoría y el otro encajaba en otra. Y no hay nada de malo en eso es bueno. Creo que ya voy a terminar. Solamente voy a decir una cosa más. Y con esto ya termino. La semana pasada dijimos cierta cosa, refiriéndonos a Israel, mirando a las condiciones que están ocurriendo. Hicimos esta declaración: si Dios descendiera o si Él pudiera descender y viniera para arreglar todo el problema, eso no contradiría esta Biblia que ha sido escrita. Tampoco iba a contradecir su voluntad. Y si usted se pone a ver al cuerpo de Cristo, ve, es la palabra de Dios quien ha realizado ese cambio. Y desde el año 2005 yo le voy a decir, la palabra de Dios vino y arregló ese problema.
porque eso no puede contradecir esta Biblia que ha sido escrita. Es muy fácil el mirar a Israel y decir, oh ya, Dios no puede contradecir la Biblia, pero tampoco el cuerpo de Cristo la va a contradecir. Cuando la palabra de Dios sale, ¿ve? Eso acaba con todo el problema. Y si usted no le permite terminar con el problema, ¿ve? Entonces algo no está bien ahí. Ese parece ser un patrón. Lo único que queda es la otra categoría y no es una buena. Entre más veo esto, entre más vivo para Dios, más y más me doy cuenta que tan simple y qué tan bendecido o qué tan bendecidos somos de tener la voluntad de Dios, de verla cumplirse y ser parte de ella. Eso es la cosa más bendecida que pudiera existir. Y se lo voy a repetir una vez más, yo me siento bastante a gusto, bastante, eh, pues sí, confortable con la revelación de la palabra de Dios para este día. Y no está aquí contradiciendo su palabra. Ella está construyendo encima de revelación. También viene y quita una capa y nos muestra más revelación, aún más profunda. Eso viene y expone más capas de revelación o niveles. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos con tu bendición. Sé con cada uno de ellos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya se pueden ir.